Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy tenemos una noche interesante, un poquito de continuidad con lo de ayer desde otro punto de vista. Tenemos una invitada especial que es la doctora Judith López, que va a compartir con nosotros puntos de vista interesantes sobre el tema para seguir analizándolo desde el punto de vista de la conciencia. Esto no es un programa para criticar, para pasar demonios de un lado a otro, es un programa para tomar un tema, concientizarnos, tratar de aportar desde nuestras ideas, las ideas de nuestros invitados e invitadas, y surgir desde la tuya algún nivel de pensamiento que nos ayude a construir un mejor país. En lo que vamos allá, aquí en República Dominicana, hemos tenido un día interesante en el día de hoy. La Cámara de Diputados, que agotó una agenda completa en el día de hoy, terminó en la tarde con el reconocimiento de los hermanos Rosarios, músicos muy queridos de República Dominicana, una gestión impulsada por el diputado Hanley Melo y con el apoyo de todos los legisladores, principalmente con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Radamés Camacho. Por otro lado, en República Dominicana, la embajadora de los Estados Unidos, en una continua agenda que lleva, le hizo una visita al presidente Danilo Medina, una visita que pareció muy cordial, porque la foto inusualmente es una foto de mucho contacto, de mucho acercamiento, lo cual pasa un buen mensaje a unas relaciones que parecía que se iban a poner tensas. A partir de esa foto pareciera que hay un buen nivel de comunicación, que es lo importante en política. En política la idea no es siempre estar de acuerdo, la idea es que podamos concientizar que en la diferencia de opiniones podemos encontrar puntos comunes. El despacho de la primera dama, que continúa haciendo esfuerzos contra esa enfermedad devastadora que decíamos en un programa anterior, que el reconocimiento, el premio Nobel del mundo ahora se le concedió a 2 médicos que han dedicado a la investigación de esta lucha del cáncer. El mundo debería ya erradicar ese problema. Todas las generaciones han superado enfermedades. Es tiempo de que la nuestra supere la enfermedad del cáncer. Que ya el cáncer no sea esa razón por la que se muere tanta gente que queremos, tanta gente que está cerca de uno, tantos amigos y tantos familiares. En un aspecto un poquito más delicado, República Dominicana ha estado secuestrada hace años por parte de los choferes, los dueños de ruta que sin pagar el espacio por el que yo transito, de repente ellos se declaran dueños de una ruta. Dueños de una ruta bajo el alegato que son padres de familia, cuando lo que son realmente en la mayoría de los casos son grandes abusadores. Ya vimos el resultado del día de hoy, un pleito que termina con heridos, con pasajeros a bordo que se ven en los videos, el grito constante ante la amenaza, ante el susto de hombres peleando con un colín. Lamentablemente no acabamos de tomar las riendas en el país, tenemos un año y algo ya con el Intran aprobado y todavía seguimos leyendo las mismas noticias que en el pasado leíamos antes del Intran. Es tiempo de regularizar el tema de las rutas y tema de terminar con este abuso por parte de los choferes. El lamentable tsunami que vimos recientemente en el Pacífico, todavía hoy dice que ha cobrado más muertes, 1.400 y algo ya de fallecidos a causa de este desastre natural que, como dijimos cuando lo anunciamos en el programa, tenemos la debilidad de que no tenemos medidas de precaución. Si bien es cierto que el tsunami sorprende, no es menos cierto de que esa zona del Pacífico tiene una debilidad estructural que debe ya ser analizada por los expertos, por los genios del mundo en construcción, para evitar que siga surgiendo este tsunami que trae tanta tristeza en la humanidad y tanta tristeza para las personas que pierden familiares en eso. Ya vimos que hasta una película se hizo sobre uno de los temas. Ahora sí que al regreso de estas recomendaciones comerciales vamos a profundizar sobre nuestro tema de preocupación en la noche de hoy. Nos vemos en breve. Ya estamos con nuestra invitada de la noche, Judith Alejandra López. Suena muy bonito ese nombre. Bienvenida, Judith. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, tranquila. Judith, yo dije en la introducción doctora, pero me dice que eres licenciada en psicología. Exacto. Dominicana. Dominicana. ¿Y de dónde aquí? San Francisco de Macorís. Ah, pero yo soy de allá. Ah, con claro. poblano. Yo nací allá. Me sacaron temprano, pero yo nací allá. Lo que tengo de guerrillero que Carmen vive peleando. Okay, yo creo que me viene de ahí. Bueno, yo soy de Cenoví. Ah, qué bien. San Francisco de Macorís. Una macorizana. Qué bueno. ¿Y hace mucho que vives aquí en la capital?
Bueno, realmente yo soy capitaleña, porque yo tengo 20 años aquí. Ah, O sea que yo salí, no voy a decir mi edad, no, pero no, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. salí hace unos cuantos años de Macorís. Sí. Judy, eres licenciada en psicología. En el programa de ayer Ajá, tratábamos el tema de la pedofilia en las iglesias. sí, El abuso, no desde el punto de vista y exclusivo del el tema del sexual, sí, el tema del abuso de confianza, tanto a una población que permite que existan las iglesias basadas en sus propias creencias, como a la propia fe en Dios que te permite representarlo en la tierra a través de la palabra. Como ese abuso por parte de curas y pastores debe analizarse más profundamente que el simple hecho de el abuso, porque está el abuso cuando es del padre a la niña, que dice incesto. el incesto, que no es solamente el abuso físico, es el abuso de la confianza, porque se supone que la niña debe confiar en el padre, parte del proceso de la vida. Y entonces tratábamos ayer en el tema de la pedofilia en las iglesias, que ya se ha hecho, no sabe uno si es común o es que la tecnología hoy nos da más información que lo que nos daba Yo creo antes. que como No que sabemos si hay toda una historia. sí, Yo realmente. estuve viendo una película que te la quiero recomendar, es una película que se llama La Catedral del Mar. Es una película basada en hechos reales de hace muchos años, donde ya hay historias de eso dentro de las iglesias y dentro de la costumbre de ese tiempo. De eso que yo trataba ayer. Ok. Pero contigo lo vamos a enfocar desde tus conocimientos. Tú tienes mucha experiencia con este tema hoy día. Mira, realmente el tema del abuso sexual y lo que es el incesto en el país como tal es un tema que sí o sí se trabaja constantemente en lo que son las consultas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Fiscalía en el país registra 2 casos diarios de incesto en el país. ¿Cómo así? Y esos son los que salen a la luz. O sea, los que nos enteramos. Lo que digamos. nos enteramos. Imagínate tú entonces de lo que no nos enteramos. Tú eres de campo, yo soy de campo, y tú sabes que en los campos la tradición, voy a decirlo así, mal empleado, no se ve tan mal el hecho de que, o no se veía anteriormente, el hecho de que familiares, primos, se casaran. Tenían acercamiento y se casaban, inclusive tenían hijos, hacían familia. Había una familia, yo recuerdo cerca de mi casa, que decían, no, eso es la familia de los loquitos, porque ellos eran primo, hermano, y se casaron, formaron una familia. Y eso tenía un efecto. Y eso tenía una connotación genética con el tema de los hijos, la descendencia. Okay. ¿Qué pasa? Cuando nosotros separamos lo que es el término incesto del abuso sexual, porque cuando decimos abuso sexual lo que le estamos dando es una connotación o un peso judicial. ¿Para qué? Para diferenciar o apoyar lo que es la parte del individuo. El incesto en sí se maneja desde lo que se refiere al incesto como concepto, es que tiene que ser entre familias, o sea, padre que viola a su hija, hermanos con hermanas. Madre que viola al hijo. También. Porque hay un tema que no me acuerdo el nombre, se llama como efecto luna, cuando la madre se enamora del hijo. No, eso es lo que tenemos el complejo de Edipo y complejo de Electra. Okay. Dentro de lo que es el complejo de Edipo, la niña idealiza al padre y se enamora idealizadamente del padre. Okay. Pero ¿qué pasa? Hay una parte curiosa. No podemos enfocar el incesto en sí en la figura del abusador como abusador o de la persona incestuosa como tal. ¿Por qué? Porque si hacemos, por ejemplo, un perfil de ese elemento, puede ser que en algún momento haya tenido algún tipo de trasfondo, pero no en todos los casos. ¿Por qué? Porque lo que estadísticamente sí está comprobado es que cuando el puberto, el niño llega a la edad de la pubertad, entonces desata o es en ese momento donde inician muchas veces las relaciones incestuosas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque está haciendo cambios normativos, físicos, en el sentido de que ya le están saliendo a las niñas los senitos, ya se está formando. Entonces, ¿qué pasa cuando en una familia se da el tema del incesto como tal?
es una familia que tiene unos patrones muy rigurosos con relación a mandato, es una familia que viene con un patriarcal, o sea, donde el papá es batuta y constitución. Muchas veces se da que son personas muy mayores que se casan con personas no tan mayores como ellos, duermen en hacinamiento en la misma habitación. O sea, hay un sinnúmero de cosas que se dan dentro de esas familias para que se dé lo que es el tema del incesto como tal. Pero hay una naturaleza en el hombre en ese sentido, en la atracción a la mujer pasando la barrera familiar o no. Hay un aspecto animal en el hombre, en la conducta también, ¿no? Sí, claro, hay un aspecto animal, pero ¿qué pasa? Si nosotros podemos diferenciar algo, un padre que venga con una formación donde independientemente de la educación que haya tenido, tuvo una formación en Es muy valores, importante que tú trates eso, claro, un porque padre aquí lo estamos resolviendo todo desde el punto de vista de la ley, de la ley. para castigar la consecuencia. Yo hablaba Exacto, ayer que nosotros tenemos que actuar en prevención. Hay que claro, prever que estas cosas sigan pasando. Y claro, la enseñanza de los valores claro. es lo fundamental. Eso es lo básico. ¿Por qué? Porque independientemente de la educación que tú y yo hayamos tenido, los padres, yo siempre he dicho, los viejos de antes eran muy sabios y criaban bajo conceptos que ahora mismo no se ven. ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, los padres, tú estabas en la sala hablando y mi mamá con una mirada, yo sabía que yo no podía decir ni gío, Que te tocaba entrar. que me tocaba tranquilidad y pasar como que yo no existía. Pero ¿qué pasa? La generación de nosotros ha querido cambiar mucho en el tema de que yo no voy a criar como a mí me criaron, pero si tú eres un ente potable, eres una persona que está dando fruto en la sociedad, como yo digo, relajando, no eres loco y eres una persona estructurada, ¿qué tan mal te criaron? Que tú tienes que cambiar esos patrones. Bueno, yo creo que, creo, una opinión muy personal, y hay inclusive un chat que habla mucho de quien no conoció la correa, quien no conoció tal cosa. Sí, Nosotros quizás como generación lo que hicimos fue, bueno, lo que yo sufrí, no quiero que mi hijo lo sufra, y entonces cambiamos. Y me encantó un escrito de un padre que mandó en las redes en estos días que decía, yo no soy amigo de mis hijos, yo primero soy papá. Si exacto, después de ser papá puedo ser amigo, está bien. Lo que no puedo es sustituir mi rol de papá por el rol de amigo. exacto. Tú sabes que la conversación de hoy tiene mucho que ver con, y todo lo que hacemos en las noches aquí, es un poquito crear conciencia. Tenemos un video para ayudarnos digamos que aterrizar con nuestros televidentes de lo que estamos hablando. En 95 casos, uno sale a la luz.
Eso es una cifra terrible. Alarmante. Tú eres psicóloga y tratas a veces estos casos. Sí. Yo quiero preguntarle a la mujer, no a la doctora, a la mujer. Okay. ¿Cómo se siente Judith cuando te llega un caso de eso? No la doctora, que se pone fría y tiene que trabajar. La mujer que recibe la información. Es algo que toca, aunque como profesional tú te manejes, pero como mujer te toca. Hoy, por ejemplo, me pasaron un video muy desagradable que simplemente yo entré en pánico. En Brasil, unos tipos agarraron a una mujer y luego que la violaron, la decapitaron. Y eso fue algo que sinceramente yo me llené de frío. Y yo dije, pero ¿con qué derecho? O sea, ¿quién le dio el derecho? ¿Quién te da el derecho de abusar así de una mujer? ¿Y cómo hace Judith para esos golpes que da la vida indirectos, pero que duelen mucho? ¿Cómo tú haces diariamente para decir, yo voy a seguir para adelante? Bueno, como todo buen profesional del área de la psicología clínica, también yo tengo mi terapeuta, que es mi triángulo, donde yo libero energía, situaciones y todo lo demás. ¿Y entonces Judith no cree en Dios? Claro, bastante, muy creyente. Y Dios te agarra de vez en cuando y te levanta. Claro que sí. Y Qué en la bueno. mañana eso es básico. Qué bueno. Vamos a ir a unas recomendaciones comerciales y al regreso seguimos con este interesante tema. Judy, acabamos de hablar de la realidad de la mujer que es médico. Vimos ahí que de 95 casos, 1. Pero vimos también en el video que vimos anteriormente que la mayoría de los niños que sufren el abuso conviven con la persona que lo abusa, Exacto. por así decirlo. Exacto. ¿Cómo es eso para el niño o la niña abusada? Cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, la realidad es que ese es uno de los peores abusos y de los peores traumas que puede percibir un ser humano. Un niño abusado, que no es trabajado, es un niño propenso a muchísimas consecuencias puntuales como ser humano, como individuo. O sea, tú no te imaginas la cantidad de niños que yo veo en consulta, por así decirlo, porque yo soy psicómetra, o sea, yo hago evaluaciones psicológicas, y la cantidad de niños que llegan inclusive con un temor o un pánico de mí. ¿A ti? A mí. Porque entiende que le van a hacer daño, que donde quiera que lo lleven, lo que sea que le van a hacer daño. Entonces hay que crear un clima, un ambiente de confianza y un sinnúmero de estrategias para que ese niño se relaje y no que entre en confianza contigo, pero por lo menos que te permita trabajar. O sea, la consecuencia de un niño que no se trabaja y que ha... Porque es muy frágil el niño. Cuando ustedes hablan de niños, independientemente del tema legal, pero en estos sucesos, ¿de qué edad hacia abajo estamos hablando más o menos? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, yo evalúo niños desde 5 hasta los 10, 11 años, porque ya la pubertad empieza de los 12 en adelante. De los 12 en adelante. En adelante. Pero tú me decías ahorita que normalmente en ese tiempo de la pubertad es cuando más casos se dan. Sí, pero ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, en el país, hay una incidencia muy notable en niños que son no tal vez abusados desde la parte del coito, pero sí con caricias, sí con que lo agarran, que lo masturban, que, ¿me entiendes? Entonces se da muy frecuentemente esa situación. En menos de esa edad. En menos de esa edad. ¿Y qué puede tener la mente de un ser humano adulto, digamos de mi edad o más edad que yo? Yo soy un niño, pero para caer en eso. Una persona que en sus otros aspectos de la vida, laboral, matrimonial, si es cura en la iglesia, ¿qué pasa en ese ser humano que cae en eso? ¿Qué tú entiendes que pasa? Bueno, científicamente, según lo que he leído, enfermedad, o sea, es una enfermedad, o sea, trastornos, son trastornos de personalidad con relación a
a parafilias. Hay muchas personas que padecen algún tipo de parafilia y que lo lleva y que degenera en, ya sea en abusar. Para fines de televidentes que como yo pudiera no entender, ¿qué es la parafilia? La parafilia son trastornos a nivel en el ámbito de lo prohibido. Por ejemplo, la persona que le gusta brechar, le gusta mirar a la gente desnuda y eso es una parafilia. La persona que tiene relaciones con animales es una parafilia. La persona que fue duro. Sí, no, lo que pasa es que me recordó un oficial de la Marina que cancelaron por eso, hace muchos años cuando yo era oficial de la Marina. Vamos a ver un video para ir concientizando con este tema. Bueno, esa campaña que acabamos de ver tiene un mensaje espectacular. Coincide con el mensaje que queremos pasar en la entrevista de esta noche. Es hacer conciencia de que en tu entorno familiar, inclusive en algunas frases del video anterior, decía que la gente dice, no, mis hijos también porque están con gente conocida. Bueno, la mayoría de los abusados ha sido abusado por gente conocida. No, a mí no me va a pasar nada y sin embargo sí te pasa. Es simplemente, no es que vivamos ahora en un pánico, pero hay señales que pasan en tu entorno, que si tú no tienes negación del hecho, si tú estás atento a tu responsabilidad de padre y de madre, o de madre contra el padre, si el padre es el abusador o viceversa, hay señales que se van dando que uno debe empezarse a despertar. Yo soy una persona que siempre estoy atento al entorno de mis hijos, que ya son hombres, pero lo tuve siempre desde que fueron niños, para estar atento al movimiento de su entorno y el movimiento de mi familia con relación a ellos. Yo dije, en ese nivel de conciencia que vimos en el video, yo acabo de aprobar una ley que es precisamente para evitar, porque tú decías fuera de cámara, que los pedófilos buscan profesiones que los acerquen a los ambientes de cultivo de su delito. Claro. Nosotros acabamos de aprobar una ley para regular que la persona que ya es descubierta en esos temas no pueda tener un empleo en ninguno de los oficios relacionados a ese tema, que es una ley de inhabilidad por delito sexual. ¿Qué cosas sientes que el país debería hacer para ayudar en la prevención? Porque ayudar en castigar, tú vas a castigar al ejecutor, pero el daño ya está hecho. Exacto. Y quizás el daño dura a veces, yo me he puesto a leer y a veces dura la vida entera y hay gente que nunca se recupera de eso. Exacto, el pedófilo no deja de serlo. Exacto. Pero el dañado tampoco, o sea, Exacto. el niño afectado, la niña afectada, hay tratamientos que ustedes hacen, Claro. pero he leído que hay gente que nunca lo supera. Exactamente. Inclusive en el caso del juez Cámano de los Estados Unidos, la que lo está acusando es una psicóloga. Y ella tiene hoy día 53 años 53. Y dice que no lo ha superado. Y eso que a ella no le pasó nada. A ella la tiraron en una cama y dije que le iban a besar y dije que le iban a matar. Imagínate a una gente que realmente le violan su intimidad. Exacto. Bueno, ya eso es una violación también. Lo que pasa es que como ella lo vivió, la realidad de ella con relación al hecho no tuvo que ser de penetración y mucho más. Ella lo vivió como traumático total. ¿Me entiendes? Porque o sea, dice ella que le empujaron. Exacto. ¿Cómo es la recuperación entonces de esa gente a partir de ahí? Mira, me decías anteriormente a esta pregunta que qué se puede hacer.
En el caso del abuso, eh, la formación en valores, que lo estábamos hablando anteriormente, pero también las escuelas. Las escuelas son un punto focal donde se puede trabajar el tema de orientación con relación a que los niños sepan si están viviendo en un ambiente cargado o inclinado hacia el abuso. ¿Por qué? Ahora se está implementando que cada escuela tiene un psicólogo que ayuda en las actividades educativas diarias. Entonces, esa persona debería ser el ente encargado de orientar y concientizar a la población, a esos niños, de que en tu casa, si se está dando la circunstancia, no sea un secreto, porque ¿qué es lo que lleva al incesto que se promueva y que es el secreto? Es mantener la fidelidad con esa persona que está abusando de mí. Pero si en la escuela tengo un maestro, tengo a alguien que me apoya, que me escucha, que me orienta, entonces ya yo tengo herramientas para... Y que observa. Exacto. Para darse cuenta si hay un cambio en el temperamento de la niña, del Exacto. niño, ¿no? No, deberían hacerse evaluaciones donde los profesionales de la salud trabajaran directamente con niños que vean, que exhiban esas características, porque esas características se ven. Sí. Sí, se ven. ¿Cómo O tú sea, eres un algo? niño que sea muy introvertido, muy apartado, que higiénicamente no se vea higienizado, que maneje un cierto tipo de rechazo, te está dando síntomas de que hay un problema, de que hay una situación. Me decían, bueno, me decían, no, lo leí, he estado investigando mucho este tema. A raíz de la construcción de la ley para poder consensuarla en la Cámara de Diputados, pues tuve que documentarme bien, porque a veces cuando uno trata de producir una acción de diferencia y se queda en la superficie, realmente en la Cámara, aunque la gente cree que no, pero sí los hay legisladores muy profundos, que para tú convencerlos de un tema de prohibición de algo, son profundos en democracia, tú tienes que construir argumentos de valor. Y para lograr eso, pues nosotros nos educamos bastante. Una debilidad de los tratadores de este tema es la repetición en el tiempo. Sugiero inclusive, por ejemplo, en el caso de que hubieran psicólogos en las escuelas, en ese programa que tú dices, el psicólogo debe ser rotado cada cierto tiempo. Claro. Debe obligársele a tomar vacaciones. Claro. Debe descansar la mente porque somos seres humanos. Y uno tanto ve al diablo que termina amigo de él. Entonces uno tiene que volver a distanciarse para volver a higienizar nuestra mente y volver. ¿Qué tú opinas de eso? Es una medida excelente. ¿Por qué? Porque aparte de eso que usted está planteando, también está el tema de que no sea el mismo profesional, sino que puedan tener una rotación con relación a cada centro de educativo. ¿Me entiende? Por lo mismo que usted está tratando. Pero debe ser algo bien profesional, porque el problema de este país es que a todo entonces le ponemos el lápiz del interés. Vamos a cambiar a la doctora Judy, que está muy bien en una escuela, en un sitio, y vamos a mandarla para otro sitio, porque ya cumplió 6 meses y quizás tú estás en el medio de un caso que no lo debería soltar porque hay una vida pendiente. Exacto. Yo no diría 6 meses, yo diría una rotación con relación a centros educativos. Por ejemplo, que yo haga mi trabajo aquí y que mi labor culmine en un año y que yo esté consciente de eso, entonces yo voy a hacer y voy a avanzar y voy a trabajar en base a que mi labor termine en un año y que en el año próximo yo voy a estar en otro centro educativo. Judy, la educación con el adulto. Porque cuando tú hablas de educar en valores, acuérdate que estamos ya en nuestra generación. Tú eres una niña, yo soy un niño, pero dentro de nuestra niñez hay gente ahí en la calle que ya fue formado. Queda mucho trabajo volverlos a formar y ahí el criterio legislativo de que entonces contra esos lo único que funciona es el endurecimiento de la ley. ¿Qué más podríamos nosotros hacer para que el adulto genere un nivel de conciencia? Por ejemplo, esa campaña que vimos me pareció excelente. Porque están los niños rodeados de los adultos y está este muñeco lleno de este algodón tan atractivo para todo el mundo, porque todavía uno pasa y se quiere comer su chin, y entonces sorprende con esta campaña. Estos programas existen, hay una corriente mundial de educar, de concientizar al adulto, o cómo funciona todo este tema. Mira, nosotros estamos muchos años luz de... ¿Para atrás o para adelante? Para atrás, de educación con relación a conciencia. O sea,
Tú sabes que por eso yo hice este programa. Claro. ¿Por qué yo hago este programa? Porque de repente estoy en un círculo de amigos y los escucho tratar un tema y entonces yo digo, wow, y se supone que estas son la gente que piensa. Exactamente. ¿Y cómo será el que no piensa? Entonces yo yo tengo que hacerle, dejar a Carmen, vamos a un programa de televisión, yo tengo que hablar con la gente, concientizar, empezar a influir de alguna manera desde tu criterio, porque en una frase muy famosa, que no me la recuerdo en detalle, dice que el problema de los errores del mundo no es a culpa de los malos, sino del silencio de los buenos. El silencio de No es que uno se considere bueno, pero uno tiene una forma de pensar. Yo fui criado con valores, con un padre, con una madre excelente, con una tradición familiar, al punto que estoy en desacuerdo con el Ministerio de la Mujer. Debería ser el Ministerio de la Familia. Nosotros no podemos promover un género más que otro. Nosotros tenemos que promover el fundamento de unidad sin el patriarcado. Claro. El fundamento familiar, claro, desde ese punto de vista. Entonces, si estamos años luz, ¿cómo empezaríamos? Si tú tuvieras el poder hoy, decir, vamos a hacer tal cosa, ¿qué tú harías? Bueno, como usted expresó, legislar nuevas leyes donde realmente las personas que no cumplan con su deber como ente social, entonces sí tengan ese castigo real, pero que dentro de ese castigo haya una reinserción de ese elemento, tal vez no al nivel social que se espera, como es el caso de los pedófilos, pero sí que puedan cumplir y que puedan trascender en algo, en un bien común. En las cárceles de otros países, por ejemplo, los presos cumplen labores y un sinnúmero de cosas que llenan requisitos, pero aquí, ¿qué hace un preso? Pero mira qué dato, Judy. En Estados Unidos, los pedófilos, cuando terminan de cumplir la pena, tienen una geolocalización. Inclusive alquilar una propiedad, tú puedes ser influido en el precio de si vive en tu entorno un pedófilo o no. Pero los narcotraficantes no. O sea, tú cumples un tema por narcotráfico y tú te puedes reinsertar en la sociedad. Pero parece, y te estoy hablando de los Estados Unidos, que el sistema de Estados Unidos confía más en la reinserción en sociedad de un narcotraficante que de un pedófilo. Lo que pasa es que el narcotraficante vende o proporciona algo que es una decisión de quien lo consume. Es una decisión de quien le compra. Vamos a ir a unos comerciales que Carmen me tiene ahí el dedito pisado. Volvemos en breve. Judy, estábamos comparando este tema de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito por qué establece esa diferencia. Bueno, a mi entender, el narcotraficante, por ejemplo, comete un delito, pero ¿qué pasa? El que consume droga decide hacerlo. Es una decisión. Por lo menos para empezar. Exactamente. Pero en el caso de los pedófilos, el niño no decide que lo toquen, que lo violen, que lo abusen. Entonces ya es un depredador el pedófilo. Ya si yo tengo que tomar una medida porque tú pasaste la línea de humanidad con relación a que como ser humano ya tú no te comportas como un ser, como un individuo, como un ser humano potable para la sociedad. Atravesaste la línea entre el animal y el ser humano. Ya tú eres un depredador. Grave eso. A veces esos sujetos, o hombres o mujeres, son parte de una familia excelente que está afectada por ese individuo y que cuando lo descubre... Eso es muy relativo. Te explico, porque el caldo del cultivo para la mayoría, o en el 90% de la patología, es la familia. Pero es la familia de donde vienen, no la que crían, ¿o sí? Es que la familia, por ejemplo, tú te crías en una familia estructurada, con valores como estamos hablando y con un potencial bueno en el sentido de proyección. Entonces, ¿de dónde tú sacas tus valores como ser humano? ¿De dónde tú sacas lo que tú eres? De ahí. No, porque tú puedes traer una historia de que te abusaron en la iglesia y nunca lo revelaste, degeneraste en una enfermedad con el tema, como algunos casos que leí. Pero, ¿dónde estaba la familia cuando a ti te abusaron en la iglesia? Sí. ¿Dónde estaba? Un tema delicado. Es un tema delicado. Tenemos un videito ahí de una confesión que queremos ya en esta parte final ir concientizando un poquito más. Vamos a mirarlo.
Vamos a ver el video de una confesión que tenemos para cerrar en esta parte del final. Vamos a mirar cómo la gente que es afectada de repente aparece en este tema. La vida cambiaba completamente, era miedo a aparecer con el coche, a ver cómo llegaba. El lenguaje no verbal era muy importante en mi casa. Depende de cómo aparcara el coche, ya sabíamos lo que iba a pasar. La primera vez no sé cuándo fue, no lo sé, porque era muy pequeña, muy pequeña. Cuando empezaron los buses era muy, muy pequeña. Entonces ya con 17 ya era mayor y ya no, eso no podía ser. Yo tenía una pareja y eso me daba muchísimo asco, ya era algo insostenible, insoportable. Y me fui de mi casa. ¿Qué sentías? ¿Odio, rabia, culpabilidad? Vergüenza y culpa, sobre todo. Vergüenza y culpa, me daba mucha vergüenza. De hecho, no lo sabía nadie, hasta que no fui muy mayor no lo sabía nadie. Es algo que, ¿cómo vas a contar eso? ¿Cómo vas a contar que tu padre te viola? Es algo muy, es muy gordo, es una vida muy, muy difícil, muy dura, es muy, muy duro. El problema que tenía mi padre, que es mi abusador, es el alcohol. Entonces, aparte de abusador era maltratador y sí, era un horror. A partir de las 7 de la tarde la vida cambiaba completamente. Cuando uno ve estas confesiones se da cuenta que tenemos un grave problema. Me dijeron que estás haciendo algún tipo de talleres, cursos ahora. Cuéntanos un poquito de eso. Ok, nosotros estamos en Centro Carmel. Centro Carmel. En Plaza Central, Okay. Suite 40001. Y el 13 de octubre, que siempre me confunde la fecha, tenemos el taller Amar o Depender. ¿Estás realmente amando? O sea, tradicionalmente, nosotras culturalmente venimos viviendo el tema de la dependencia emocional con relación a pareja, con relación a hijos, con relación a cómo me relaciono, cómo amo, cómo estoy amando. Okay. La mayoría de personas no sabemos si realmente amamos o si realmente dependemos. Y lo que he trabajado y lo que he visto en consulta es que las relaciones están basadas en su gran mayoría en dependencia más que en el amor. ¿Y el taller va a ser allá mismo? Allá mismo. ¿Y qué día es? Repite. Sábado 13 de octubre. ¿A qué hora? Desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2. ¿Tiene algún costo para la gente? Sí, 1.500 pesos por persona. Por persona. ¿Pero va orientado al individuo o a la pareja? Va orientado a la pareja en sí. Veo que tienes ahí a María Grisanti y a Yaivex. A Yaivex Montaz. A Yaivex Montaz. 3 mujeres. 3 mujeres. Pero pongan un hombre, pongan donde está el tema del balance de género, una cosa. Para el próximo vamos a poner Eduardo, un colega, sí, Eduardo Huelmón. Claro, Eduardo Huelmón. Sí. Va a ser la familia de Lucille Huelmón, entonces. Sí, es un solo apellido. Sí, me imagino que sí. Judy, esto es un tema muy largo. Sí. Yo te quiero agradecer que saques de tu tiempo para venir aquí. Y ojalá que otros programas se dedicaran a hacer eso, a concientizar, porque no hay mucha conciencia. Inclusive en algunos ambientes hasta medio se relaja del tema. Porque ustedes vieron un comentario en estos días a raíz del comunicador que está envuelto en un proceso ahora mismo, sí, de otro comunicador que quiso aligerar la opinión pública diciendo que depende de la vestimenta. Yo estoy de acuerdo en que hay que educar correctamente, pero no podemos justificar que la acción negativa tiene algo que ver con la ropa, porque entonces nunca las niñas podrían ir a la playa, que van a tener menos ropa. Y que eso es culpar a la mujer por ser abusada, o sea, claro, eso no tiene sentido. Claro, pero hay una acción de inconsciencia en algunos sectores todavía que tú sabes que somos un país medio machista, nos queda mucho todavía eso. Y entonces no le quieren dar la importancia sin entender, y por eso tomamos el día de ayer y el de hoy, el rol desde el abusado. O sea, todavía alguna gente que opina lo quiere ver desde el abusador. Y el abusador debe ser sacado de plano e irnos a la parte principal, que es el abusado. El abusador, como bien tú dijiste, probablemente un tema de enfermedad, de alcoholismo, de lo que sea. Pero el problema es que cuando ya se da el hecho, el ente que la sociedad debe proteger es el abusado, no el abusador. El abusador debe pagar consecuencias porque ya se dio. No previmos, no evitamos, ya se ejecutó. Y la parte frágil es ese niño, esa niña que confió en el tío, en el papá, en la mamá, en el cura, en el pastor, y de repente se ve envuelto en un tema psicológico de por vida. Claro, tenemos que puntualizar que nuestra sociedad ahora mismo tiene una inversión de valores con relación a lo que es bueno y a lo que es aceptable. Se hace mucho, tal vez lo correcto, pero no lo sano para la mayoría de las personas. Hoy tratamos una ley que se promovió con el tema de la prohibición de la juca,
Y me pareció preocupante el comentario de uno que otro legislador cuando hablaban de la no necesidad de prohibirlo, porque hemos aceptado las culturas que vienen de otro lugar. Cuando antes tu mamá fumaba en el área, como fumaba la mía, ya uno se sentía incómodo. Imagínate que ahora hay que echar todo el humo en un sitio para que nos lo respiremos entre toditos. Exacto. Y eso aceptarlo como una cultura sin los derivados que tiene esa degeneración. De nuevo te quiero agradecer. El tiempo en televisión es sumamente corto. Sí. Pero muchas gracias por lo que haces. Gracias por sacar tu tiempo en acompañarnos a nosotros. Encantada. Y ojalá en otra ocasión puedas acompañarnos de nuevo. Ojalá. Con nosotros despedirnos diciéndole que tratar estos temas son un poquito difíciles. Yo sé que alguna gente a veces se ve tentado a cambiar el canal, porque ¿por qué hablar de eso a esta hora de la noche? Precisamente porque tú tienes hijos acostados en tu cama. Y puede que en tu creencia ingenua, inocente o de negación de una realidad, tú creas que está todo bien. Y a veces no está todo bien. Hace muchos años hubo una película que se llamaba ¿Tú sabes dónde están tus hijos? Yo quiero que tú sepas siempre dónde están, pero no solo dónde están, en qué están y qué le pasa con su vida. Hay que conocerlos, hablarlos y detectar sus cambios. Asesorarte para que no seas tú el corrector, sino que te llenes de la información correcta para que puedas actuar de la manera correcta y prever para no tener que lamentar. Que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches y mañana nos vemos en otra entrega.